Buenas tardes, mi nombre es Andrés Suazo, investigador doctoral de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y hoy tengo el agrado de presentarles nuestro trabajo titulado Efecto de la captura mixotrófica de carbono en la distribución de metabolitos en Clostridium totanógeno, cultivado en fructosa, CO2 e hidrógeno. Existe una preocupación a nivel mundial por el uso de combustibles fósiles, lo que ha despertado el interés en procesos de producción de combustibles con menor huella de carbono, favoreciendo la transición a un desarrollo más sostenible dentro del marco de la economía circular. En el caso particular de Chile, tenemos la Política Energética 2050 que establece dos pilares importantes. El primero es la disminución de las emisiones de carbono en un 45% alrededor del año 2030, comparado a los niveles del año 2007. El segundo es la transición a combustibles limpios. Se espera que para el 2050 la totalidad de los vehículos importados sean de baja o nula emisiones de carbono. Bajo este enfoque, tanto a nivel nacional como global, podemos observar que se apunta a la sustitución del petróleo como materia prima por fuentes de energía renovables y no convencionales, como por ejemplo la biomasa. Esta se desarrolla bajo el concepto de lo que es la biorefinería. La biorefinería presenta la posibilidad de obtener una diversa gama de productos a partir de biomasa, pero tenemos un problema que uno de sus mayores desafíos es la competitividad económica frente a las actuales refinerías del petróleo. Dentro de las materias primas más estudiadas podemos encontrar, por un lado, los residuos lignocelulósicos, como lo son la paja de trigo o residuos de cultivos agrícolas, cuya mayor limitante es el costo de la materia prima y su pretratamiento, para obtener los azúcares disponibles y así poder fermentarlos, que eleva esto de manera considerable los costos operacionales asociados a la biorefinería. Por otro lado, podemos encontrar un amplio abanico de estudios utilizando carbono inorgánico gaseoso como materia prima, proveniente de actividades industriales como la siderurgia, la gasificación de la biomasa o también desde la captura directa desde el aire. A pesar de la amplia disponibilidad de sustratos que puede presentar este proceso, la fermentación gaseosa se caracteriza por su baja velocidad de crecimiento celular. Esto va a ir asociado a productividades volumétricas menores comparado a la fermentación de azúcares de la materia lignocelulósica. Esto impacta directamente sobre el costo del proceso global y también los costos de purificación, claramente. En este sentido, un proceso de fermentación que permita combinar ambos sustratos presenta la posibilidad de producir combustibles y building blocks a través de una tecnología que puede ser de mayor competitividad económica que utilizar cada uno de estos sustratos por separado. Como se mencionó anteriormente, la ventaja técnica de esta estrategia reside en la capacidad de utilizar un microorganismo capaz de fermentar azúcares y gases con contenido de carbono. Entre algunos de los grupos de microorganismos más estudiados podemos encontrar las bacterias cetogénicas, que destacan por su capacidad de utilizar CO2 e hidrógeno como fuente de carbono y energía. Además de este CO2 e hidrógeno, juntarlo con fructosa y silosa como son fuentes de carbono y azúcares tradicionales fermentables. Una de las bacterias cetogénicas que más destaca en este grupo es Clostridium totanógeno, capaz de producir etanol, acetato, lactato y 2,3 butanodio. Para comprender parte de este proceso es necesario realizar una breve revisión de la ruta del carbono central del microorganismo. Al lado derecho de esta figura se puede observar la ruta glucolítica, que permite el consumo del azúcar fermentable, generando principalmente ATP y obteniendo piruvato, que puede ser llevado luego a los productos terminales. Al lado izquierdo tenemos la ruta Guth-Junghal, que permite fijar el dióxido de carbono en presencia de una fuente energética como es el hidrógeno. Esto permite generar acetil-CoA, ¿cierto? Y producir otros tipos de cofactores reducidos distintos a los de la ruta glucolítica, para, a partir del acetil-CoA, obtener acetato, etanol, butanodiol también y lactato. Una de las ventajas más importantes que podemos observar es que la ruta de Guth-Junghal permite mejorar la eficiencia de la fijación del carbono que se puede desprender en la ruta glucolítica, puesto que este CO2 en presencia de hidrógeno puede ser reasimilado, mejorando entonces el rendimiento de la fructosa en el producto de interés. Otro de los aspectos que también tenemos que destacar es que la producción de etanol preferente no ocurre por esta vía, sino que mediante la reducción del acetato utilizando ferredoxina y posteriormente NADPH para obtener etanol. Es por esto que se realizó un estudio preliminar del efecto de la presencia de una mezcla gaseosa de hidrógeno y CO2 en relación 4:1 comparada a la utilización de nitrógeno, las cuales se diferenciarán entonces como condiciones mixotróficas y heterotróficas, a concentraciones iniciales de 1 gramo litro y 8 gramos litro de fructosa. Estos experimentos fueron realizados por triplicado en cultivo por lote, utilizando viales de 120 ml con 50 ml de volumen útil, y una presión en el espacio de cabeza de un bar manométrico. Esta incubación tuvo lugar durante 10 días a 37 grados Celsius y 200 rpm. Adicionalmente se realizó un blanco sin utilizar fructosa, solo con la mezcla gaseosa.
Esto no tuvo ningún resultado que fuese interesante de mostrar, por eso no se puso en la metodología y tampoco en los resultados, pero se realizó. Cabe destacar que, a diferencia de la mayoría de los estudios utilizando Clostridium autoetanógenum en crecimiento autotrófico, no se utilizó extracto de levadura en el medio de cultivo, ya que este puede aportar cerca de la mitad de su masa como fuente de carbono orgánica. Y eso implica que no se va a poder rastrear de buena manera la utilización de los carbonos, el efecto del carbono que tiene el CO2 y la fructosa solamente por sí misma, además de que representa una parte importante del costo de elaboración del medio al momento de ir escalando la operación. Por eso se trató de prescindir del extracto de levadura. Para los resultados, al utilizar 8 gramos litro iniciales de fructosa, se observa crecimiento y consumo de sustrato prácticamente nulo en el caso heterotrófico. Sin embargo, es posible apreciar un aumento del lactato que más o menos se corresponde con la magnitud de la disminución, que es bien leve, en la fructosa. En el caso mixotrófico, eso sí, se aprecia el consumo alrededor de la mitad de la fructosa, una tendencia al crecimiento de la biomasa y nuevamente una aparición de su mayor producto de lactato y una leve aparición del resto de los productos que son el etanol, el acetato y el ácido fórmico. Para el caso de 1 gramo litro de fructosa, se encontró que en la condición heterotrófica hubo un leve consumo de fructosa, pero un decaimiento de la concentración celular y de los productos de fermentación medido. Por tanto, se asume que no hay una viabilidad celular medible. Contrariamente, en la condición mixotrófica se aprecia el consumo total de la fructosa y un aumento de la biomasa que tiene la mayor magnitud a todas las anteriores observadas, inclusive el caso mixotrófico con 8 gramos litro. Además de una notable producción como producto principal de etanol, seguido por acético, fórmico y lactato. A modo de resumen, se presenta la primera tabla de los resultados principales de estos ensayos, donde se puede inferir que a mayores concentraciones de fructosa, el producto principal de la fermentación será lactato, además de presentar un bajo, en este caso, o nulo aprovechamiento de la fructosa. En el caso de utilizar menores concentraciones de fructosa, la presencia de hidrógeno y CO2 será necesaria para la viabilidad celular, donde en el caso de estudio, el ensayo mixotrófico presenta una utilización total de la fructosa y una producción preferente de etanol, seguida por acetato y fórmico. La excreción del fórmico es propia del metabolismo cuando la presencia de ATP es baja, por lo que puede volver a ser reasimilado al disponer de la cantidad de ATP, que puede ser parte del consumo de fructosa, necesaria para su bioconversión en otros productos terminales. Para reforzar parte de lo mencionado, también se dispone de una tabla con los rendimientos de fructosa en producto, donde los cuadros con guión representan una disminución en la concentración final respecto a la inicial, por lo cual no tendría sentido presentar rendimientos negativos. También se puede apreciar que el rendimiento en el caso de 1 gramo litro para la condición mixotrófica presenta una diversidad mucho mayor de productos. No se encontró tampoco producción de 2,3 butanadiol en ninguno de todos los ensayos realizados. A modo de conclusión, se establece que en el medio de cultivo definido sin usar extracto de levadura, una mezcla de CO2 e hidrógeno permite observar crecimiento y consumo de fructosa. Nuestros estudios cinéticos actuales han determinado un valor de constante de afinidad de aproximadamente 3 gramos litro para la fructosa. Bajo este concepto, en el caso mixotrófico, al pasar de una concentración de fructosa mayor a la Km a una por debajo de este valor, es posible observar que cambia desde lactato a etanol y acetato como productos principales. Esto indicaría una mayor limitación de la fuente de carbono orgánica. Se puede producir principalmente por la diferencia de regeneración en los cofactores redox, como serían el NADPH y ferredoxina, que fueron ilustrados anteriormente en la figura metabólica, a partir de la incorporación de los sustratos. Los hallazgos realizados pueden ser utilizados en conjunto con los estudios cinéticos actuales para desarrollar estrategias de cultivo que permitan reducir los costos asociados a la materia prima y, obviamente, a la elaboración del medio, que permitan también tener productividades volumétricas mayores a utilizar el sustrato por separado y un mayor aprovechamiento de estas mismas, como por ejemplo podría ser un cultivo por lote alimentado. Actualmente, ahora sí contamos con las técnicas para poder determinar la composición de gases, que nos permite determinar la utilización de CO2 e hidrógeno, determinar así también los flujos de carbono y electrones, adicionalmente abriendo las puertas al estudio de diferentes sustratos orgánicos que pueden provenir de la biomasa lignocelulósica, como es el caso de la silosa. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquiera de sus consultas o comentarios.